Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a estudiar la lección número 3 de nuestro expositor. Para aquellos que lo tengan, pues pueden poner el video en pausa y me pueden seguir. Aquellos que no, la palabra se encuentra en Isaías 58, del 6 al 12. Antes de comenzar, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es pan de vida, Señor, porque tenemos el libre acceso a ella, Señor, porque la podemos leer, porque la podemos estudiar, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, o en algún momento en el futuro, al que vea este video, Señor, que esta palabra le sea de bendición para su vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la lección número 3 tiene como título La ética cristiana y los derechos humanos. Nuestro texto áureo para esta tarde es Éxodo 22, versículo 21, y dice así: al extranjero no engañáis ni angustiéis, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y la lectura bíblica, como les dije, se encuentra en Isaías 58, del 6 al 12, y dice así: no más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como el huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, nos viene la sensación de que la impunidad trae la idea de que los derechos humanos fueron establecidos para defender a los delincuentes. Y esta no es una forma correcta de ver los derechos humanos, sino la expresión que denuncia a militantes que los usan, no según los valores interiores inherentes al ser humano, sino a una agenda fraudulenta, político-ideológica. Sin embargo, es importante poner en relieve que la institución de los derechos humanos es la expresión del Estado democrático de derecho. Vivimos en un imperio de leyes. Por ejemplo, el dogma jurídico de que todo ciudadano tiene la presunción de inocencia es enfatizado, sobre todo en la palabra de Dios. Timoteo 1, primera de Timoteo 5, versículos 19 y 20, y dice así: dice, contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Solo sabrá lo que significa realmente los derechos humanos aquel que un día sufre la injusticia. Entonces, como parte de la introducción en esta tarde, dice así: gran parte de la historia de la humanidad demuestra que los derechos fueron prerrogativos de una minoría privilegiada. En tiempos modernos surgió el concepto de los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Los derechos humanos, a pesar de que estos conceptos florecen en tiempos actuales,
Desde la creación del hombre, las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios acerca de lo que es el derecho y el deber en las relaciones humanas. Nuestro punto central para esta lección dice así: la idea de los derechos humanos brota del mandamiento de amor revelado en las Escrituras. Vamos a pasar a la parte número 1. Dice: el origen de los derechos humanos. Definición de derecho. La raíz de la palabra derecho tiene origen en la palabra latín rectus, que significa lo que es recto, correcto o justo. En la perspectiva de la ética, lo que es correcto se vuelve modelo de lo que es bueno y correcto. Así, la ética o la moral común a todas las culturas se puede expresar en términos de derechos del individuo. Estos derechos reflejan la dignidad del ser humano, como por ejemplo la protección de la vida, la libertad individual y la igualdad. O sea, estamos hablando que cuando dice el derecho a la vida, estamos hablando pues el derecho de andar por la libre comunidad sin el temor a que nadie le arrebate la vida, a la libertad individual, andar por la comunidad sin que enjuicien a uno por pensar de manera distinta, y la igualdad, ser todos de la misma forma y que las reglas apliquen por igual. Esto depende, claro está, de la cultura, del sitio, del país, del continente donde la persona viva. Dice: estos son presupuestos fundamentales tales acerca de la dignidad humana, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por primera vez el 26 de agosto de 1789 en París, en Francia. Esta declaración fue resultado de la Revolución Francesa, que fue inspirada por la Ilustración. Elaboró 17 artículos proclamando la libertad y la igualdad entre los derechos. Estos derechos pasaron a ser considerados universales, o sea, válidos para todos los hombres en cualquier época o lugar. Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. La declaración, que contiene 30 artículos, reconoce derechos fundamentales y universales del ser humano con el ideal común al ser alcanzado por todos los pueblos, naciones, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Entonces, seguimos. Los derechos humanos en Brasil, hablando de Sudamérica. En Brasil, la expresión derechos humanos fue popularizada entre la década de 1980. En esa época, los militantes políticos de izquierda comenzaron a usar expresiones en oposición al régimen militar. Hoy, después de la democratización de Brasil y la concesión de amplios derechos del ciudadano, la expresión derechos humanos ha sido asociada constantemente a los derechos de delincuentes. Se discute, por ejemplo, que los derechos humanos deberían valer únicamente para los humanos derechos. Entonces, aquí les traje un dato de la libertad religiosa, que es la que pues entre todos pues tenemos que tener mucho ojo en nuestro derecho a la libertad religiosa y libertad de culto. Entonces, aquí dice que hoy en día 1 de cada cristiano son perseguidos. 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados, y 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Y usted dirá, ¿pero dónde se persigue a los cristianos?
Bueno, mayormente en Asia, África y Medio Oriente. Pero no vamos muy lejos, como en Colombia y en México se están utilizando diversas herramientas para oprimir al pueblo de Dios. ¿Quiénes son realmente estos cristianos perseguidos? Trae unos ejemplos aquí. Dice, en Pakistán, una mujer fue víctima de las rígidas leyes de blasfemia al criticar al profeta Muhammad. Asia Babi, así como se llama la persona, fue condenada a años en el corredor de la muerte por mantenerse fiel a su fe en Jesucristo. Después de casi 10 años, Asia fue liberada. Y a pesar de la repoblación de la comunidad musulmana en su país, ahora puede vivir junto a su familia en otro continente. Mientras tanto, en Irán, Yusuf Nadarkhani, un líder cristiano, es conocido como una amenaza a la seguridad nacional por causa de su fidelidad y su posición en la iglesia. Por ello fue arrestado en diversas ocasiones y actualmente mantiene una condena en la prisión más temida del país. La historia se repite en un testimonio de una niña en Nigeria, Lias Charibu, que fue secuestrada en la escuela de la ciudad de Dapchi. Fueron más de 100 niñas desaparecidas después de un ataque de grupos terroristas. Todas sus amigas fueron liberadas o algunas asesinadas, pero Lía permanece en cautiverio por no negar su fe. Estas no son historias aisladas, por contrario, representan más de 245 millones de cristianos que actualmente enfrentan oposición y dificultades por profesar su fe en Jesucristo. Y nuestra labor es fortalecerlos y apoyarlos para que permanezcan firmes hasta el fin. Entonces, la Biblia y los derechos humanos. Punto número 2. Los derechos humanos en el Pentateuco, o sea, los libros de Moisés, revelan el código divino e indica la manera de vivir de su pueblo. En estos escritos hay un entorno de concesiones libertarias e igualitarias que anteceden muchos derechos que van a aparecer en la modernidad. En el texto Pentateuco, Dios requiere del pueblo de Israel que el extranjero no sea maltratado, y eso fue lo que vimos en nuestro texto áureo, Éxodo 22:21, que la viuda y el huérfano sean protegidos, Éxodo 22:22, y que el pobre no sea explotado, Éxodo 22:25. Tales preceptos eran extraños al mundo antiguo y se constituye una especie de síntesis del Torá, el cuidado divino para con los menos favorecidos y el valor de la dignidad humana. Derechos humanos en los evangelios. El mensaje de Cristo presente en los evangelios se resume en la práctica del amor a Dios y al prójimo. Mateo 22, del 37 al 40. Allá en su casa, pues ustedes busquen el texto y lo leen para que se familiaricen más con la lección. Entonces, durante su ministerio, Jesús rompió varios paradigmas de la cultura dominante al curar en el sábado. Cristo colocó la dignidad humana por encima del legalismo. Al conversar con la samaritana, Cristo se opuso al prejuicio étnico. Al cenar en la casa de Leví, el publicano, Cristo rechazó las actitudes discriminatorias. Al recibir y bendecir los niños, Cristo defendió los derechos de los niños. Así la palabra de Dios muestra que la fe cristiana no está asociada de las necesidades humanas. Punto número 3. Derechos humanos en Pablo.
En sus cartas, el apóstol de los gentiles reconoce el derecho de la igualdad entre las razas, las clases sociales y el género. Gálatas 3:28. El apóstol también legitimó el uso de uno de los derechos al ser preso en Jerusalén, cuando invocó su ciudadanía romana para no ser azotado. Tenemos que esto está en Hechos 22 del 25 al 29. Me parece que lo tengo por aquí. Hechos 22 del 25 al 29. Dice: así luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hechos 22, 29. Dice: al percibir las maniobras de los judíos para condenarlo sumariamente, el apóstol reivindicó el derecho de un juicio justo y apeló a César. Hechos 25, del 9 al 12. Y dice así: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, o rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló. Entonces, aquí vemos como el apóstol Pablo utilizó uno de sus derechos humanos, o sea, su ciudadanía, para no ser azotado por los soldados romanos. Entonces vamos al punto número 3. Dice: la iglesia y el trabajo esclavo. El trabajo es esencial para el sustento de la vida. Desde la creación del trabajo está presente en la historia de la raza humana. Génesis 2:15. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrare y lo guardase. Génesis 2:15. Sostenerse a sí mismo y la familia por medio de un trabajo es un don divino y dignifica al ser humano. En Efesios capítulo 4, 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sin embargo, cuando la carga laboral es extensa, los salarios son bajos y las condiciones de trabajo son denigrantes, la dignidad humana es pisoteada y el trabajo se convierte en una esclavitud. La Iglesia de Cristo no puede permanecer insensible ante el trabajo esclavo. Hay condenación directa y objetiva de la palabra de Dios, según Santiago, que condena la explotación y la injusticia y la injusticia practicadas contra los trabajadores. Santiago 5 del 4 al 6 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disueltos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él os hace resistencia. Santiago 5:6. La iglesia y los prisioneros. En el año 2014, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil divulgó que nuestra población carcelaria era de 563.526 presos que estaban encarcelados
206.307 prisioneros más allá de la capacidad de la ocupación, o sea, más allá de lo que la cárcel permitía por prisionero. Anulando el problema de la sobrepoblación, los presidios públicos tampoco ofrecen las condiciones mínimas de dignidad humana, higiene y salubridad. Nuestro índice de reincidencia en el crimen es de un 70%, por cierto, bien alto, lo que demuestra la ineficiencia del Estado en la reintegración social de los prisioneros. La Iglesia no puede descuidar el papel de visitar y evangelizar a los encarcelados. Por medio de la acción de los siervos de Cristo, los prisioneros reciben dignidad y sobre todo la salvación. Mateo 25 del 36 al 40. Y dice así: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el punto número 3 y último: la iglesia y el problema social. Los principales problemas sociales de la mayoría de los países son el desempleo, la precariedad de la vivienda, la salud, la seguridad, la educación y otros. Como resultado de la ineficiencia del Estado, los índices de violencia y de criminalidad aumentan cada día. Es opinión general que tales problemas se agravan por la desviación de los fondos públicos por medio de la nefasta práctica de la corrupción. Habacuc en su época fue testigo de problemas similares de opresión, violencia, litigio, impunidad, soborno y juicio distorsionado. Habacuc 1 del 1 al 4. Y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Seguimos. El profeta era consistente de que aquel mal que debía ser combatido era el pecado. De la misma forma que hizo Habacuc, y como enseña el cronista, la iglesia debe unir fuerzas para restaurar la nación por medio de la confesión sincera y del clamor a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Y ese es un versículo con el que estamos bien identificados, lo conocemos muy bien, que ese versículo es uno de los favoritos de la iglesia. Dice así: si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Esto concluye el estudio bíblico. Vamos a leer la conclusión. Ningún otro libro ha enaltecido tanto la dignidad humana como la hace la Sagrada Biblia. Las Escrituras revelan el amor de Dios sin acepción de personas. Se alienta a la iglesia a perseverar en la práctica del bien al prójimo. Y los que se mantienen impasibles ante la violación de los derechos humanos son considerados pecadores. Santiago 4:17. Bueno, hasta aquí este estudio.
Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos